El método Maffetone o entrenamiento por baja intensidad cardíaca luce fácil en el papel. Sin embargo, cuando lo llevas a la práctica, las 2 o 3 primeras semanas plantean un desafío, pero no físico, un desafío mental. Comienzan los cuestionamientos, llega la duda y tu mente subconsciente te inunda de escenarios catastróficos que ponen en duda uno de los métodos más eficientes para entrenar. Te quiero invitar al video de hoy porque vamos a desnudar las barreras mentales y te voy a dar algunas estrategias basadas en la práctica de cómo vencerlas y salir adelante entrenando con el método Maffetone. Quédate en el video de hoy. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Running for Fitness, el canal donde te enseñamos a entrenar mediante el método Maffetone o por baja intensidad cardíaca. Este método basado en el desarrollo de tu potencial, utilizando tus zonas cardíacas como referencia, puede ser la gran ayuda para aquellos atletas que se encuentran estancados, atletas que se están iniciando en el mundo de running, atletas recurrentes en las lesiones y todos aquellos que quieran entrenar de una forma más inteligente para correr más lejos y más rápido. Te invito a seguirnos y así aprender sobre el método Maffetone. Si no estás familiarizado con el método Maffetone, te lo explico en breves palabras. Basado en tus zonas cardíacas, se definen 5 zonas de entrenamiento. El 80% del entrenamiento se dosifica en las zonas cardíacas bajas 1 y 2 y el resto del 20% en las zonas anaeróbicas. Esta proporción de entrenamiento más la consistencia y algunos trabajos especiales pueden lograr desarrollar tu economía de carrera de una forma eficiente y sustentable, alejándote de la sobrecarga de trabajo y de la acumulación de fatiga. El método es muy sencillo pero eficiente. Sin embargo, los mayores desafíos son las barreras mentales que se presentan, principalmente por la falsa percepción de progreso y por la lentitud inicial de los ritmos de entrenamiento. Una de las principales barreras emocionales que el atleta enfrenta en las etapas iniciales están asociadas a la impaciencia, a la duda y a la frustración que puede sentir cuando asocia el ritmo de entrenamiento a los progresos que puede recibir. No te voy a mentir, en la transición, la mayoría de los atletas que vienen del método convencional y comienza con el método Maffetone, la velocidad de entrenamiento se reduce drásticamente. Esto basado en la creencia que trae el atleta preconcebida de que la velocidad se desarrolla con la velocidad y que la velocidad es el indicador principal de progreso, genera una tremenda frustración y pone en duda el desarrollo de sus propias capacidades fisiológicas. Las preguntas más recurrentes: ¿por qué tengo que entrenar tan lento? A esta velocidad no creo que pueda mejorar. Generan en el atleta una muy negativa evaluación de sus propias capacidades y no reconocer esta condición puede generar un saboteo mental que inclusive pudiera llevar al atleta a desistir de utilizar el método Maffetone. Los resultados o las adaptaciones propiciadas por el método Maffetone no aparecen en el corto plazo. Si el atleta no concientiza la filosofía de entrenamiento, no tiene una hoja de ruta en la cual vaya descubriendo cada uno de los progresos metabólicos y fisiológicos que conforman la creación de su base, puede llegar a pensar que el método Maffetone no es efectivo para él, a pesar que la evidencia científica es contundente al demostrar que el entrenamiento en el umbral ventilatorio número 1 genera poderosas adaptaciones. El atleta, basado en su experiencia previa, se aferra a la falsa creencia que la velocidad de competencia se genera mediante la resistencia a ritmos de intensidad alta. De la misma forma, los erróneos y caducos conceptos que existen en el método convencional asociados a que el progreso está conectado con el sufrimiento que hagas en el entrenamiento por entrenamientos intensos, exceso de velocidad, sabotean la filosofía del entrenamiento que se basa en desarrollar la economía de carrera, reconociendo el funcionamiento del cuerpo y utilizando entrenamientos específicos para desarrollar umbrales metabólicos y fisiológicos, y en su conjunto desarrollar las capacidades de cualquier persona
persona para lograr mejorar significativamente su performance. Basados en nuestra experiencia entrenando cientos de corredores en todo el mundo, te voy a explicar las 4 razones fundamentales que se convierten en un autosaboteo para los atletas que están comenzando. Y de la misma forma te voy a enseñar a derribar estas falsas creencias. La primera razón se llama disonancia cognitiva. Es el desencuentro inicial entre estos dos conceptos. ¿Cómo entrenar lento me va a desarrollar la capacidad de correr más rápido? Nuestro mundo interior tiene un comportamiento y una valoración micrométrica, a diferencia del mundo exterior que percibimos. Si el atleta no logra entender los conceptos básicos de cómo funciona el cuerpo humano mientras estamos corriendo, va a permanecer continuamente en el debate de lentitud no genera performance. La falta de herramientas para reconocer la disonancia cognitiva puede llevar al atleta a un permanente pensamiento autocrítico y a la repetición de pensamientos tales como: corriendo lento no voy a progresar, no creo que esto funcione para mí. La segunda razón, un debate permanente entre la motivación interna y los factores de motivación externa. Muchos corredores recreacionales están motivados por el férreo deseo de mejorar sus tiempos y superar a otros. Especialmente en estos momentos, las redes sociales juegan un factor saboteador. Los atletas buscan el reconocimiento social mediante el logro de marcas deportivas. Esto puede generar una tremenda presión cuando observan que en la práctica el método Maffetone genera resultados, pero al mediano o largo plazo. El desbalance entre estos dos factores motivacionales puede comprometer la adherencia del atleta recreacional a los principios fundamentales del método Maffetone. La tercera razón, la ansiedad precompetitiva y el estrés. Esta condición puede generar una situación de conflicto interno, de tensión y de estrés. Cuando el atleta en cada sesión de entrenamiento pretende que aparezcan cambios específicamente tanto en la velocidad de entrenamiento como en la velocidad de competencia, alejándose de las métricas fundamentales, por ejemplo en una etapa inicial, como son las mejoras en el drift cardíaco, las mejoras en el volumen sistólico y en la resistencia. Y finalmente, la falta de una explicación clara de cómo funciona el método y de una oportuna retroalimentación. El método Maffetone se basa en fisiología, por lo tanto puede ser aplicado a cualquier atleta en cualquier nivel, pero es importante que en una etapa inicial el atleta reciba y entienda los conceptos fundamentales de cómo funciona nuestro cuerpo cuando estamos corriendo. Así el atleta podrá identificar la importancia que tiene, por ejemplo, el aumento del volumen mitocondrial y el desarrollo de su eficiencia, adaptación que se genera con entrenamientos muy específicos en los umbrales cardíacos bajos. De la misma forma, mejoras en el drift cardíaco, mejoras en el ritmo cardíaco en reposo, mejoras en la saturación de glóbulos rojos en la sangre. Entender estos conceptos y cómo a través de entrenamientos específicos en baja intensidad cardíaca va a construir la base fundamental para generar la resistencia que le permitirá sostener ritmos intensos por largo tiempo, retrasando la aparición de la fatiga. De la misma forma, la retroalimentación permanente, donde con métricas específicas se le explique al atleta los cambios en estas variables, se convierte en una estrategia importante. Desafortunadamente, muchos de los atletas recreacionales que vienen entrenando mediante el método convencional fundamentan su desarrollo durante los procesos de entrenamiento en base a dos variables: velocidad de entrenamiento y distancia recorrida. Pero bien, ¿cómo superamos estas 4 principales barreras? Lo que te voy a explicar a continuación es lo que hemos aplicado en cientos de atletas recreacionales que forman parte de nuestra comunidad. La primera estrategia es educación sobre cómo funciona el método Maffetone. Como te lo explicaba hace unos minutos, que el atleta comprenda cómo el entrenamiento en baja intensidad cardíaca va a generar un reordenamiento de su sistema energético, cómo va a desarrollar o mejorar la saturación de oxígeno en músculo. Son conceptos que el atleta tiene que
conocer para que en el momento que vaya a ejecutar los estímulos específicos de entrenamiento pueda hacerlo de la manera más efectiva. Esta es una de las herramientas más poderosas para reducir la frustración y mejorar la confianza en sus propias capacidades. La segunda estrategia está basada en la generación de la confianza mediante el establecimiento de metas intermedias. Cuando se le abre el espectro de posibilidades al atleta y se le asesora para que establezca metas tales como aumentar el porcentaje en la zona 2 durante las primeras 8 semanas, reducir el porcentaje de grasa corporal, mejorar la frecuencia respiratoria, mejorar el drift cardíaco y llevarlo al rango óptimo durante las primeras 12 semanas, mejorar la velocidad aeróbica en la zona de entrenamiento 2. Son objetivos potentes, tangibles. En la medida que el atleta los va logrando, se va a dar cuenta que hay progresos muy distantes a la velocidad y a la distancia, los cuales son el objetivo que queremos lograr. Pero para llegar ahí tenemos que construir una base basada en desarrollos metabólicos y fisiológicos. Cuarta estrategia, técnica de reestructuración cognitiva. El atleta debe aprender a reconocer sus pensamientos limitantes o saboteadores. Y uno de los pasos principales es entrenar el reconocimiento del estado presente. Esta estrategia incluye, una vez que reconozca cuáles son esos pensamientos saboteadores, reemplazarlos por mensajes específicos que van a ayudar a derribar esas falsas creencias de que no puedes lograr. Por ejemplo, pensamientos recurrentes: esto es demasiado lento. Reemplazarlo por las siguientes afirmaciones positivas: estoy construyendo mi base y la velocidad de entrenamiento no tiene nada que ver con la velocidad de competencia. Y finalmente, una estrategia adicional es entrenar en comunidad. Cuando los atletas observan resultados en otros compañeros que han pasado esas etapas iniciales y en este momento están obteniendo resultados increíbles, genera muchísima confianza, reduce la nociva comparación social competitiva, genera mucha adherencia y una tremenda motivación al observar que atletas como ellos están teniendo resultados mediante la aplicación del método Maffetone. Pues bien, amigos, llegando ya al final de nuestro video. Conclusión: la implementación del método Maffetone puede generar importantes barreras mentales basadas en preconcepciones completamente equivocadas de que entrenar lento no genera ningún resultado, de una alta presión social precompetitiva y en la falta de aparición de resultados en el corto plazo. Esto es exacerbado por una disociación cognitiva y una duda en la eficacia del método. La evidencia científica y los resultados en la práctica en atletas recreacionales es contundente. El desarrollo de la resistencia mediante la estimulación de las zonas cardíacas bajas genera importantes adaptaciones que le permiten al atleta, sin importar su edad, su condición, mejorar su performance y lograr hazañas personales muy interesantes. Estrategias como la reconstrucción cognitiva, el entrenamiento en comunidad y la educación sobre cómo funciona tu cuerpo mientras estás entrenando y cómo el método Maffetone, a través de estímulos de entrenamiento específicos, desarrolla umbrales fisiológicos y metabólicos, son las mejores estrategias para derribar estas barreras mentales. Pues bien, amigos, hasta aquí el video. Si este video te pareció interesante, por favor dale like, guárdalo y compártelo, y de esa forma nos estarás ayudando a llegar a muchos más atletas para que descubran una forma interesante, diferente y sustentable de entrenar. Y si tú todavía no nos sigues, entonces este es un buen momento. Aquí en Running for Fitness te vamos a enseñar las claves para entrenar mediante el método Maffetone o por baja intensidad cardíaca. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana.